Buenas tardes. Aquí estamos con Buenas doña Aurora. María Aura. ¿Cómo es que el nombre tuyo completo? María Aura. María Aura. Martínez. ¿Martínez qué? Martínez, No sabe cuál es tu nombre. Ramírez. Ramírez. Ajá. Ah, pero usted era de Roa, ¿no? Ajá, de Roa porque era casada. Duré 50 años casada. Ah, muy bien. Bueno. Ajá, pero doña Aurora, ¿por qué yo le dije Aurora? Ah, por cierto, yo soy el nieto favorito de esa viejita, mire, el primer nieto. Ajá. Pero bueno, ¿por qué yo le decía Aurora? Y usted me dice que es Aura Martínez. Porque a mí cuando estaba pequeña me fue mi papá a sentarme allá, que ellos iban y no llevaban ni papeles, no llevaban cédula, cuando eso no pedían nada. Entonces le preguntaron que qué nombre me iba a poner. Entonces mi mamá me había mandado poner Aurora. Ajá, entonces mi papá, cuando la secretaria, que eran por ahí secretarias que no tenían ni cuarto, quinto, cuarto, sexto, unas no tenían ni sexto, entonces en esa época. Casi no estudiaban. No estudiaban porque no las dejaban estudiar. Porque entonces le dijo, bueno, pero señor Andrés, mi papá llamaba Andrés Martínez, ¿qué nombre al fin le va a poner a la niña? Dijo, bueno, pues yo no me acuerdo el que me dijo la señora mía, pero yo ponga la María Aura Martínez. Entonces, con el tiempo, cuando me sacaron la partida de nacimiento, que yo soy nativa del Pregonero, donde está la represa. Ajá, entonces cuando yo fui a sacar la partida de nacimiento, y como yo no sabía leer ni sabía nada, apenas aprendí a firmar, fue después al tiempo, dice, ¿cómo se llama la niña? Le dice a mi mamá, ella se llama Aurora. Entonces dice, ¿cómo que Aurora? Pero entonces esta partida no es ella porque la partida aquí se llama María Aura Martínez Ramírez. Entonces, bueno, la pasaron ahí, entonces mi mamá le echó el cuento como yo lo estoy echando y bueno, ya me dieron o sea, que usted se dio cuenta a qué edad que usted se llamaba Aura en vez de Aurora. 17, 18 años. ¿A esa edad se dio cuenta? A esa edad me sacaron la cédula. Ay, que fue madre. En Navejales, me parece como que es una cédula. Bueno, aquí mire, nosotros estamos aquí aparte preguntándole el nombre, comenzando, es a una entrevista para la vida que nos cuente la vida de esta señora, para recordar las cosas de nuestros abuelos, nuestros tíos, de las personas que uno quiere. Ajá. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a ir nombrando ciertas preguntas y usted me va a ir contando lo que usted quiera hasta cuando usted quiera. Entonces, mire, podemos comenzar primero que nada con una pregunta de introducción de cómo se siente usted al recordar tu vida para esta entrevista. O sea, ¿cómo se sintió? Yo le dije a usted, vamos a hacer esta entrevista. ¿Cómo se sintió usted de lo que yo le iba a preguntar? Bueno, pues a mí me dio un poquito de nervio y todo, pero de todas maneras yo quiero contar cómo fue mi vida en la crianza de mis padres. Ajá, fuimos como 13 hijos, 13 o 14. De eso, bueno, murieron unos pocos y quedaron otros pocos y así nos criaron pobremente. Nosotros vivíamos en puro ranchito de tierra, de palma, cercado con monte, con guafa. Dormíamos en camas hechas de madera de guafa, trababa las guafas en la tierra. Ajá, pero ¿cómo? ¿Dónde nació usted? Comenzando, o sea, pues claro, pues nací, exactamente, que usted exactamente nací en Potosí, donde está la represa. ¿En Potosí? Sí, Potosí yendo a Pregonero, pero en Potosí donde está la represa, que es el agua, la luz que manda para acá, para Vejales, para los bancos, a todas partes. Ahí nací yo. Y ahí la capilla que había, yo la conocí cuando tenía 17 años. O sea, que a usted la sacaron pequeñita de Potosí. Sí, nos trajeron pequeños por ahí, yo no nos acordamos. No me acuerdo yo. Habíamos 4 hermanitos, los más mayores. Ajá. Y entonces la iglesia era hecha de concreto, que le ponían las tablas por los lados así, por los dos lados, y las llenaban de concreto. Y bueno, ahí esa iglesia quedó llena de agua, pero cuando la represa se seca, se ve hasta el piso. Y nunca ha llegado la represa a tapar la cruz que está en alto, y todavía está la cruz allá. Ajá, está la cruz allá en esa represa. Allá llegó la compañía, el gobierno, y compró todas las casas, se llevaron todo lo que medio tenían, las puertas del todo, bueno, sacaron todo. Y de ahí cuando ustedes salieron de Potosí, que fue muy pequeñita usted, ¿para dónde se fueron a vivir? Nos vinimos a vivir para un punto que se llamaba Buenavista y Bordo Alto, que es siguiendo por los bancos para arriba, para Pregonero otra vez, que por ahí se va uno. O sea, ¿para Bordo Alto? Sí, se llamaba Bordo Alto, más acá pero se fue usted y su papá y su mamá. Nos vinimos todos para acá, para abajo de Pregonero, nos vinimos para ahí. ¿Cuántos hermanos tenía en ese momento usted? En ese momento estaba mi hermano Luciano, José y Ángel Miro, y yo éramos 4 más nada. 4 hermanos. Ajá, 4 hermanos que eran los mayores. ¿Y su papá y su mamá? Mi mamá, sí. ¿Cómo se llamaban sus padres? Mi papá se llamaba Andrés Martínez y mi mamá se llamaba Flor de María Ramírez Velasco. Y mi papá no me acuerdo, no supe nunca cómo era el otro apellido de él.
Ah, ¿y cuántos hermanos fueron en total ustedes? De nosotros pues éramos como 13, me parece que éramos 13 o 13 14. hermanos. 13, sí, de esos murieron como 5 o 6. ¿Y ahorita? Y total ahorita hay, pues ya no hay nada, porque acá casi todos han muerto. Están apenas José, Ángel Miro, Doris, que está en España, y yo, pues quedamos 4, más nada. Quedan 4 hermanitos. 4 más nada. Ay, Gormencinda 5. Ah, Igor Mercinda, mi tía 3 mujeres y un solo hombre. ¿Y usted era la mayor o...? 2 hombres. ¿Ah? ¿Usted es la mayor de No, todos? no. De mayor se murieron 2 mayores, que se llamaba Ramona y Felipe. Mayores murieron. Después llegó Luciano. Después yo. Después José y después Ángel Miro. Y después Isadías, Ormencinda y Carmen y Lucía. Ah, pues la niña, usted tiene un nombre de Lucía Carmencita. Pues sí, mi niña se llama Lucía, Sara y Lucía. Bueno. Ah, bueno. Ajá. Y entonces, abuela, un día en su infancia, ¿cómo era? En su un día en mi infancia. ¿Cómo era un día así como el de hijo mío que bueno, pasa jugando un por día ahí en mi una infancia bicicleta? nosotros nunca tuvimos juguetes, los juguetes de nosotros eran moler caña, machacar caña, ponerse. Yo tenía 8 añitos cuando mi mamá se iba a trabajar, a espajar café, mi papá a trabajar y nos dejaba el almuerzo hecho y cuando no, pues yo me tocaba que subirme a un tronco de madera que mi papá había sacado a punta de hacha, lo paraba así, me encaramaba en el fogón y montaba la olla para poner a cocer una sopa con arroz y por ahí un pedazo de cochino o algo, porque cuando eso no había espaguetis ni había nada. Ajá, después, ya ahí pues nunca nos pusieron en la escuela, ni porque no, que eso no haya que estudiar, que eso no nada, uno no tenía muñeco, uno no tenía nada, completamente nada, con qué jugar, ni nada, pues ni conocía uno, no sabía que había niños que estaban en la escuela, que los ponían en la escuela, ni No sabían nada de eso. Nada de eso. ¿Y entonces qué hacían para jugar? Para jugar con nada, los muchachos se cortaban una vara, los varones, y se montaban en una vara y lo amarraban con un cancho de plátano y esos eran los caballos de ellos. Y yo pelaba una yuca, le quitaba la cáscara a la yuca, así la conchita que quedara rosada, y le clavaba una puya por aquí y otra por abajo, y esas eran las patas, y le metía un pedacito de carbón en cada boca, aquí en cada, una puya de carbón para un ojo, para el otro y para la boca, y esas eran las muñecas, y uno la... O sea, si usted hacía con un concha de yuca, con un pedazo de yuca hacía una muñeca. Hacía una muñeca. Ajá, y agarraban un pedazo de trapo, lo amarrábamos en la punta de la otra, y lo guindábamos haciendo un matoncito para jugar, y ahí mecíanos ese niño y hacíamos que le estaban dando tetero y que la vaina. Así, pero nunca nada de jugar. Y ya cuando yo tenía 9 años, tenía 10 años, entonces la gente llegaba, como yo he aprendido tanto a hacer de fundamento y para hacer toda la comida y todo, llegar la gente, ay, mire señora Flor, déjeme a Aurora, que es que yo la quiero para que me ayude a ver los niños, para que me ayude a atender los niños, a darle tetero, que yo una vez mamá me mandaba para allá, vaya a poner la prima, vaya a poner la tía y se talla. O sea, su mamá la mandaba a cuidar niños de sus tías. De las tías o de las primas. Entonces una vez me mandaron a llevar a Cestilia, tenía 9 años, 10 años y no los había cumplido todavía. La señora parió en diciembre, la prima de ella en diciembre, y en enero cumplía yo años. Me llevaron para allá. Y yo tenía que, el señor mataba las gallinas y las componía, porque yo casi no era capaz de componer las gallinas, y yo la pringaba, la ponía a cocer, le echaba que el arroz, que la papa, el señor iba a trabajar. Usted más hacía mucho, tenía 9 y años. Yo tenía que calentarle la comida a la señora, y ir por un callejón, una bajada, hacia una quebrada, y eso arriba era un puro palo, mucha madera. Yo me asustaba, tenía que ir a lavarle yo los pañales a la niña y la ropa a la señora, y que yo no era casi capaz. Y de noche a veces el señor me decía, Aurora, me venía por un pie, porque era un señor bien viejo ya, me venía por un pie y me dijo, ¿qué quiere, don José? Y la señora era prima segunda de mamá. Ajá, entonces hija de una prima. Entonces, para que le caliente un poquito de chocolate a Elda, ella llama Elda, está viejitica, tiene como 80 años casi, vuelve vieja como mamá. ¿Tú estás vieja todavía? Todavía vive por ahí para abajo. Pues esta los conoce, porque ya son familia de doña Carmen también. Ajá. Me paraba yo y de paso allá había muerto una prima de papá que había muerto de fiebre amarilla, y mi papá y mi mamá habían llevado para esa casa del velorio, y yo era como que la miraba por entre esa casa, esa muerta. Y me paraba yo y calentaba me paraba yo rapidito y calentaba ese chocolate y le llevaba y se tomaba vieja chocolate con ese pan, y se acostaban otra vez a dormir. Me tocaba hacía el pupú y todo en una vacinilla. Deja que venían que ahora como pocillos esos que se charola. No había poseta, no había nada. No, nada. Y nosotros pues en el monte. Y me tocaba todos los días botar esa broma para allá, para abajo, y con una escoba que el señor había cortado y la amarrado con un mecate, lavarle ese vaso y llevárselo otra vez para adentro. Bueno, todo eso. Entonces un día al fin mamá fue para allá, yo ya tenía, pues ahí fue la primera vez que yo conocí a Modesto, el cuñado.
que se paría de José Antonio. Modesto con la mujer. Ah, ya estaba. La mujer de Modesto era sobrina de él, del viejito ese, del señor. La mujer de Modesto. Allá fue la primera vez que yo lo miré, que nunca yo conocí a esa gente. Ajá. Y un día que mamá fue, entonces dijo, dijo Modesto, ¿y esta muchachita de dónde la sacó usted? Mire, y esta es la que le está asistiendo a usted la dieta. Entonces dijo el señor, sí, el señor José Gallito, le decían. Dijo, O sea, usted no sabía que don Modesto iba a ser cuñado suyo. Nada, que cuento yo que. Dijo, esa muchachita es en familia de Elda. Entonces la señora Flor nos la dejó unos días y ya tiene 15 días de estar aquí. Ya tenía yo 15 días. Y un día llegó mamá, que a ir a mirarme, que a ver cómo estaba y que no sé qué, no sé qué más. Mire, mientras mamá conversó con la señora Elda, yo le hice un nudo a una, yo no sé qué sería un vestido, porque cuando no había franela ni uno me ponía chores, ni me ponía, ni hago bolsas de plástico de eso. Yo agarré esa ropa y la volví un tango, me la metí en debajo del sobaco y eso era en un bordo, la casa y bajé por esa bajada para abajo. Y yo no, y digo, no, digo, mamá, Aurora, mire, que yo vengo entre 8 días más a llevarla para que esté 3 semanas aquí. No, yo iba abajo en un plan, digo, o sea, no, Aurora se fue, mire a dónde va. Mire, doña Flor, dónde va, pero ya de todas maneras, cuánto le debo y que no sé qué, y para pagarle a la muchachita, no. Dijo que mamá que no, pero pues ya sacó como 5 bolívares y le dio mamá un fuerte. ¿Y eso era mucha plata? Claro, pues no compraba mamá en un mercado. Sí. Claro, eso con 5 bolívares no valía un queso como de 1 kilo, valía $1. ¿Y usted cuando estaba a esa edad, qué es la más plata que agarraba? Pues nunca nada, ni un bolívar. No agarraba nada. Porque ni siquiera que me llevaban, a mamá le daban la comida. Le daban que sin mercado, que sin un queso. Un queso que pesaba más de 1 kilo valía $1. 20 huevos valía $1 bolívar. Y eso no había quien nos compraba porque todo el mundo lo sacaba en la casa para comer. Tenían gallina. Y eso. Claro, tenían gallina. Y bueno, me fui. Después al tiempo que ya... Pero ahí donde ustedes vivían casi puro en el campo, ¿verdad? Todo el tiempo en el campo. ¿Y si había luz, no había luz? Nada. ¿Y agua y eso? Ni gas. No había ni de querosén, porque el primer líquido que sacó el gobierno del petróleo fue una cosa que llamaba querosén, que casi se prendía igual a la gasolina. Ajá. Nosotros hacíamos una pepa de tártago, el tártago que nace. Nosotros pelábamos las varas del mismo rancho de palma, y ensartábamos las bichas esas. Pelábamos, todas las tardes a pelar pepa con los dientes y a esconcharla. Bien, Camilo. Ajá, y la metíamos así, así los mecheros así. Y lo prendíamos mientras nos íbamos a acostar. Y papá mantenía la linterna para alumbrar la cama, que no hubiera todas las camas, que no hubiera una culebra, alguna cosa. Y eso, cuando recayó un pedazo de tártago, eso en una pata bueno, en un pie, mire, eso día uno del diablo, porque eso era aceite. Ajá, y así nos criamos toda la vida. Después me llevaron por otra prima para los bancos, para los tendidos. ¿Pero qué era eso? Para los tendidos, por el lado de Puntepiedra para arriba, se llamaban los tendidos. Por la orilla del río de Caparo. Por allá sí me tuve yo casi como 6 meses. ¿Cuántos años tenía cuando eso? Cuando eso tenía 14 años, ya iba a cumplir 15. Pero ya va. No ocupamos todavía en la infancia. Y usted cuando está pequeña, que recuerde, ¿qué es lo que usted se acuerda, que usted piense, que usted diga, coño, esto siempre me hace acordar de mis papás, o estos valores me los inculcó mis papás? Bueno, ¿qué valores le inculcaron? Cuando yo estaba pequeña, que yo tenía como 6 años, como estaba como 7 añitos, mi papá se quitaba la camisa porque no tenía casi nada de ropa, que llegaba de trabajar y me decía, quíteme las garrapatas, Aurorita, me decía Aurorita. Y yo le quitaba todas las garrapatas de la espalda, de los brazos, de toda parte, las mataba. Iba y me lavaba esta camisita. Yo agarraba un pedazo de jabón de graso, de cebo, que lo sacaban de la broma esa del ganado, de la baña que tienen los ganados aquí en Bogotá, así, graso. Allí iba y lavaba la camisa, 2 camisas, y las traía y las ponía a secar. Y a veces pues me decía papá, Aurorita, monte un arroz por ahí para que comamos, y porque mamá estaba trabajando y había llegado. Yo sacaba un poco, yo arrancaba cebolla y cilantro que mamá tenía y le echaba a ese arroz y le echaba un poquito de aceite de cochino y con eso cenábamos. Nada, a veces con sardinas, porque ya con eso sí yo conocí las sardinas, ya habían sardinas y eso. ¿Ustedes no, uno... todo comida seca? No, todo. Mire, uno aguantaba, no seca, no, casi puros caldos ahí de arroz y eso. Uno aguantaba mucha hambre, eso es para que la gente pobre, había más pobre la gente ahorita que ahorita. No, ahorita hay mucha facilidad, la gente claro, dice que es pobre, gente, pero mire, mucha gente tiene si mi papá tenía un trabajito que hacer un rancho, iba y le decía, por lo menos a Oscar, mire Oscar, ayúdeme mañana, había vuelto. Lo trabajaban, había vuelto, porque nadie... ¿Cómo hacía de vuelta? Explícame eso. Pues usted me ayudó, Oscar le ayudaba a mi papá a hacer el rancho, entonces cuando Oscar tenía que hacer otro trabajo de otro día, entonces papá iba y le volvía el día. Intercambiar un día de trabajo. Intercambiar un día de trabajo porque no había con qué pagar. Cuando mi papá ya siguió medio trabajaba por ahí, que ganaba por ahí 2 bolívares. Al día. ¿Y trabajaba qué? Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
¿Pero en qué trabajaba él? Pues echando charapos, sembrando yuca, sembrando plátano, En el campo. sembrando quinchoncho en el campo, sembrando carabota negra, carabota roja, de todo eso trabajaba uno, llama para uno comer, de todo eso era lo que uno comía. Todo eso era lo que uno comía, porque uno no tenía nada. ¿Y cómo más o menos era la casa de ustedes? ¿Cómo era? Pues la casa de nosotros, no le ¿Dónde digo, usted vivió la infancia? pues ranchitos de palma. Ranchito de Palma todo. Ranchitos de palma, mi papá iba y compraba, si iba a hacer dos o tres camas, cortaba 6 o 7 horquetas que tuviera horqueta aquí, mire, cortaba los atravesaños, un par de horquetas aquí, otra allí, Las clavaba en y el otra suelo. más allá, las clavaba en el piso. Ajá, y ahí se ponía y rajaba guapa, que quedara así como en estera, que no quedara matona, la rajaba, la limpiaba por dentro y la acostaba ahí, y hacía unas 2 camas, y el cuarto era grandecito, 2 camas para ¿Y uno. cómo cerraba las paredes? Las paredes encerradas con guapa rajada también, en ¿Y estera. la llenaba así. de barro o pura pared? No, pura guapa así. Cuando se venían esas lluvias en tiempo de invierno y ventisquero, mi papá se paraba y nos paraba de la cama y ¿cómo se llama? Nos enrollaba en una estera para que no nos mojáramos. La estera parada entre un Nos rincón. llovía muy duro. Porque cuando hacía viento el agua pasaba para adentro casi claro. Ay, Después nos madre. estábamos un buen rato hasta que esa tierra se secara para volvernos a acostar. En esteras. Hasta que se secara algo el barro y nos acostaba, no, pues no en lo alto, en las trojas, ¿Y usted en esa época conocía casas así de cemento y eso o no conocía nada de Nosotros eso? no conocíamos nada, ¿no? Que cuando uno de todo el mundo era así, la mayoría de gente vivía así, las casas que ven eran aquellas como en el pueblo, por ahí como unas 10 casitas en Punta Piedra, otras 20 por ahí en Abejares, que ya salía uno, lo sacaban por ahí para misa y a pasear. Uno andaba tuitico el día a pie pelado, eso cargaba uno espinas por todas partes, porque le compraban unos apargaticos que eran como decir estos zapatos así, pero de aquí también cerrado, pero traían ya todo esto así, pero por aquí eran rotos, por aquí, que se llamaban apargates de faja, ellos los traían los colombianos y los vendían. Ellos lo compraban a uno para puro uno ir a misa. Para ir a misa nada más. Para ir a misa. De resto más pie nada. pelado. Al resto todo el tiempo pie pelado, ahí no habían cholas, ahí no había nada que ponerse uno, nadie. Y cuando ustedes estaban todos juntos, que de repente sus papás salían a trabajar y eso, y quedaban ustedes todos los hermanos, ¿qué se acuerda usted? Peleábamos nosotros. ¿Qué anécdota usted acuerda de mis tíos? Yo no peleaba tanto, sino lo que pasaba era que Luciano era demasiado de repelente, entonces no repelenteaba al uno, repelenteaba al otro, y José era muy delicado, José Martín era muy delicado. Y yo un día, agarró, ya lo tenía cansado, entonces José agarró un cuchillito puntudito, como así, que son como colombianos, como una chuza, que son inconosos. Sí, que son chiquitos. Y se lo agarró y se lo tiró como de aquí donde está el horcón así, pavo, y se lo clavó aquí en el tuyo. ¿Mi tío José? Luciano a José. Mi tío Luciano José. Sí, y quedó José con el cuchillo clavado ahí, entonces yo fui y lo saqué, le quedó la pura puntica. Ay, papá, en la tarde estaba ese hombre, pero entonces le podían ni quitar el pantalón, se hinchó hasta aquí. Ay, se encangrenó. Claro, porque esa vaina de cuchillo es muy peligroso. Los cuchillos que uno toca a otro y lo puede matar. Cuando llegó papá y dijo, ¿dónde están los muchachos? Entonces dijo, por ahí están. Entonces dijo, mentira, José fue el que le clavó el cuchillo a Luciano, porque el que era repelente era Luciano, José lo clavó. Fue al revés. Al revés, sí. Y Luciano era menor, Luciano era mayor. Entonces dice, ¿dónde está Luciano? Entonces le dice, mamá, Luciano está arriba acostado. Entonces, ¿qué le pasó? Que venga para acá porque lo necesito para que vamos a buscar una leña para picar. Entonces yo no, Luciano está hinchado de una pierna que no se puede parar a tocar, que picarle pantaloncito, porque cuando uno había chore y nadie ponía chore. Y yo me había asustado. Cuando usted dijo picarle, dije, le van a picar la pierna. Y el otro escondido entre el monte. José el que escondido entre una restrojera que hay cerca de la casa. Ay. Digo, ¿ya dónde está José? Digo, no, eso anda de juida por allá. Y se va papá para allá para arriba y fue y lo miró que estaba con ese pie que no aguantaba y bregó hasta que le quitó el pantalón. Y dijo, Flor, hágale un baño ahí de hierbamora y yo no sé qué, y póngale, y pringue ese pie con un trapo caliente. Y ojalá que le duela bastante para que deje de ser sinvergüenza y deje de ser repelente. Y el otro, y pues, entonces, ¿sabe qué hora entró José para el cuarto? Acostarse para el cuartico de estriba allá donde dormían en las camas. Entró como a las 9, de entre Montes salió, acostó, o sea, y se para. Toda la noche, todo el día escondido. Sí, toda la tarde, porque fue en la tarde. Mi papá llegó de trabajar. Y se para papá con la correa. Eso que hace los baratos, le dio como 5. Y a Luciano le dio 2 correazos allá arriba, como estaba con la pata hinchada. Para que deje usted y respete a su hermano y deje de estar de repelente. Y le dio como 5 correazos a José y se acostó José con ese culo más morado pelado. Y se acostó a dormir. Esa es una corrección. Apunte palo si era corrección. Eso Luciano duró como 15 días enfermo. ¿Del pie? Del pie, claro, hinchado, y eso le tocó ponerle una cosa y le ponían aceite caliente con yo no sé qué, y una cosa y otra. Pero pues sí, y nosotros pues, después de acordarme yo de cuando estábamos pequeños, pues nada, nosotros jugábamos con Muri, con lo que encontrábamos y no, nada. Y como en este caso, por ejemplo, yo que usted es mi abuelita y siempre me acuerdo de todas las cosas que hacía yo cuando estaba pequeño, ¿usted qué se acuerda de sus abuelos? ¿O usted no compartió con sus abuelos?
No, nosotros no conocimos abuelos, no conocimos ¿No abuelos. conocieron abuelos? El abuelo, el único abuelo sí que conocimos fue el único que conocí yo fue a mi nono Esteban, a mi abuelo Esteban que vivía en Puntepiedra. Ajá, ese fue el único que conocimos, porque la esposa de él, la mamá de mamá, se murió cuando la mamá estaba jovencita. Le dio mal en la garganta, de un tumor, no sé qué, como no lo llevaban al médico ni nada, murió joven. Tenía como 4 hijos. Después el abuelo se volvió a casar y él vivía en Puntepiedra, el único. Porque mi papá también, los papás de papá murieron y ellos quedaron, eran 4, 2 mujeres y 2 hombres, quedaron tan pequeños. Eran huérfanos. Quedaron pequeños, eran huérfanos. Así se criaron al tumbo y al tambo llevando palos del uno y del otro y del otro. Mi papá lo tuvieron 1 año en la escuela y le tocó en el primer año que ellos estudiaban, que los dejaban poner en la escuela, los enseñaron a puro leer, más no escribir. ¿Y él aprendió a leer? Y a enseñar a aprender el nombre. Mi papá sabía leer bien y él aprendió a sacar cuentas solo, pero él no sabía escribir letra, ninguna letra. Ok, aprendió a leer. Aprendió a leer. Ajá, en 1 año que lo tuvieron. O sea, que usted no compartió prácticamente nada con el único abuelo que usted conoció. Con el único, sí, de Puntepiedra. Y mi papá le puso a Ángel Miro y a Gorbencinda, que eran los más chiquitos, los puso en una escuela. Ajá, pero no en Puntepiedra, sino para allá para arriba, por donde llamaban los tendidos. Entonces los muchachos fueron y tenían 3 meses de estar en la escuela, ya están aprendiendo a hacer letras, aprendiendo a hacer el nombre. Pero en la orilla de la casa, como decir de aquí allá donde está el solar mío, donde están los tanques, eso era camino puro monte, rostro, y allá se había caído un rancho de palmas, se cayó y había un caño muy bonito, los chinos entraban por la culata, se cayó todo y la culata quedó destapada, rancho de palmas. Y los chinos, con los hijos de otros vecinos que habían al lado, que se llamaba Emilio Méndez, y la señora no me acuerdo cómo se llamaba, se metían por entre ese hueco y se quitaban la ropa, llevaban ropa, pantaletas, trapos y se bañaban, estaban todo el día bañando de nada. Se iban a las 2, se iban a las 8 a la mañana para la escuela y tenían que caminar como 2 horas para llegaban como a las 11, como a las 11 o las 12 llegaron a la escuela casi. Ay, o sea, habían vagabundos. Y se metían a bañarse ahí, cuando un día ya tenían 15 días de estar en eso, casi no iban para la escuela, iban un día hoy, mañana se quedaban en el caño, pasó mañana iban y el otro día en el caño. Y entonces llegó la señora, se llamaba Carmen, a caballo, y era muy bien a caballo. La señora era de los bancos, donde vivía por ahí, pero para adentro por una entrada que se llama La Culebra. Era por allá una señora vieja, ya estaba como 30, 40 años y estaba dando clases por allá. Cuando ahora había clase maestra. Llegó taca, como a las 5 de la tarde y las 4. Ajá, ¿cómo está, don Andrés? Llegó la cosa de ustedes. Claro, la casa de nosotros. ¿Cómo está, don Andrés? Ya nosotros ya no vieron una casita de un señor que era de bloque y tenía piso de cemento y habían 2 cuartos grandes y cocina un rancho. Ajá, pase, señora Carmen, hijo, ¿qué la trae por ahí? ¿Vamos a tener reunión o qué? Dice papá. Ay. Se bajó la señora. Digo, mire, ¿qué es lo que pasó? Por ahí está la señora Flor. Entonces dice, mamá, papá, sí, por ahí está en la cocina Flor, que venga, que aquí está la profesora. Salió mamá. Mire, señora Flor, ¿qué es lo que ha pasado? Que usted tiene ya 2 semanas que no manda, que los niños no van a la escuela. Van un día, van y otro día no van, y a veces duran 2 días que no van. Dijo, ¿cómo es eso? Entonces dijo, sí. Ay, papá, llaman a Gorbencinda y Ángel Miro. Gorbencinda escondió, llamaron a Ángel Miro. Dijo, no, mire, papá, es que nosotros nos metemos allí en el caño, nos metemos al rancho y nos ponemos a bañar con los hijos de Emilio. Y Ángel Miro, como era perrerosito, sí, eran 2 hembritas y un varón. No. Ajá, y abuela. Y los agarran y les dan una pela. Ay, no, papá, acá se desbarató, no lo volvió a mandar. ¿No lo mandó a la escuela? No lo sacó. Por vagabundos. Dijo que no les pegara, que no les fuera a pegar, que cualquier niño hacía cualquier cosa de esas, que los niños toda la vida han sido traviesos y que ella no quería que los quitaran porque estaba dando clases en una casa. Más bien don Andrés hacía lo posible porque si a él no lo crió nadie. Mi mamá no quería, mamá decía que para qué, que ella no sabía leer, que ahí estaba. Y él sí los quería La mandar. culpa de que nosotros no sabemos leer era mamá. Mamá no nos quiso dejar ir a la escuela. No. Que para qué, que todo el mundo, el que iba a hacer plata hacía plata sin tener saber leer y que el que iba a trabajar trabajaba así, que eso se volvían chinos tan de sinvergüenza, vagabundo. O sea, que don Andrés sí quería que ustedes Papá estudiaran. sí, pero él no quería, ella no quería. Ajá, entonces pues lo sacaron y qué más, no le dieron una ¿Y pela. usted nunca fue a clases? Yo nunca fui yo fui a clase en el Remolino cuando ya vivía aquí, ya tenía yo los muchachos a todos, menos a Camila, menos a esta, a Nora. No, pero ya tarde. Ya. A la gorda, claro, ya no, lo que no tenía O sea, era pero en esta. su infancia no fue nunca a la escuela. Nunca, nadie, ni ninguno de nosotros. Y cuando los hermanos suyos iban para la escuela, tampoco usted los llevaba ni nada. ¿Y cuáles hermanos? O sea, con Gurmencinta y eso, cuando los llevaban para la escuela. Y digo, mira, cosas que fue para nunca para la escuela, tampoco nadie. O acá, como gente no sabe, y no pudo firmar también. Y entonces, ¿qué es lo que, para dónde es que iban que usted decía que se perdían? Que pues ellos que iban a clase, los muchachos, pero ellos iban solos, salían de la casa y se iban.
Claro, pero usted nunca fue para esa escuela donde ellos iban. No, porque yo sí fui para esa casa, lo que eso no era escuela, eso era una casa Era de una familia. casa. Una casa de familia y cada representante, papá perdió la banca y la silla que le mandó a hacer 2 bancas y 2 sillas para sentarse en una casa de familia y un salón. Donde una señora Petra, yo me O sea, acuerdo. que usted vino a conocer una escuela fue ya después de vieja. Claro, la señora llamaba Petra, yo me acuerdo, yo, pues tengo sentido de la señora llamaba Petra y el señor llamaba Peralta, Asunción Peralta, donde dieron y ahí le daban la comida regalada a la señora, la profesora. Para que le diera clase a los Para que le niños. diera clase a los niños, sí. Y ellos aprendieron muchos niños de todo, porque eso era más bien algo como un caserío. Pobre gente pobre, pero como un caserío. Eso iban hasta, y si querían mandarlos descalzos, lo mandaban porque no tenían con qué ponerle, pues iban descalzos a la escuela. Ajá. Y entonces aquí en el Remolino llegó un guardia. Y hicieron una vaina, un censo de que para que los adultos aprendieran a leer, ¿verdad? Entonces nos anotamos yo Marciana. Y yo de sinvergüenza que no aprendí a leer, porque yo ya sacaba letras en el periódico. Las sabía identificar. Sí, las unía y las sacaba y ya sabía qué era lo que decía. Entonces nos dio clase 2 meses y a los 2 meses entonces nos quitaron el guardia, lo cambiaron. Lo pasaron para otra parte, donde lo mandarían para todo, lo quería para Amparo, donde lo mandarían. Y el guardia nos dijo, ay, mire, muchachas, que claro, yo era bastante más joven que Marciana. Mire, no vamos a poder más clase. Ay, ¿usted por qué se va a ir bien sanguillano y todo? Nos daba clase en la casa donde Marciana venía y nos daba clase. Entonces yo subía más abajo, que yo vivía más abajo, entonces yo venía para ir para clase, para ahí. Nos daba clase ahí, la vieron bastante. Pues así nos quedamos. Y Marciana, como ella había estado también casi un año en la escuela, por allá cuando ella estaba joven, donde vivía yo, donde vivía Javier, entonces ella sí medio sabe leer, ella sí se aprendió a leer algo. Y Luciano se puso en la escuela cuando tenía como 60 años. Ay. Mira, ¿quién viene allí? Nana. Ajá. Cuando tenía como 60 años, se puso Luciano en la escuela. Mire, eso habían bastantísimo. Y decían, esta noche vamos a jugar metro o vamos a salir a recreo, que vamos a comer, eso mamá gallo. Y aprendí a hijo madre, yo aprendí bien a leer. Después de los 60. Claro. Bueno. Por eso nunca es tarde. Después de los 60 aprendió a leer. Y entonces, bueno, pregúnteme por los nietos de ella. Pero usted, ¿qué diferencia, abuela? ¿Qué diferencia ve usted de su infancia a la infancia de los jóvenes ahora? ¿Qué gran diferencia nota usted? No, pues la diferencia fue mucho porque ellos tenían juguetes, ellos por lo menos ellos tienen juguetes, ellos van a cine, van para la calle, comen hamburguesas, comen comida buena y nosotros no iban a las 7 nosotros estábamos durmiendo y a las 6 estábamos durmiendo porque ¿qué nos iban a estar haciendo aquí? Mirando que ni un televisor, ni con qué jugar. Lo que nos desquitaban era cuando íbamos en un río, nos bañábamos hasta 3 y 4 horas en la orilla de los ríos, los caños. Eso era el juguete, ¿no? Bañar y peleando entre el agua y jugábamos entre el agua y todo eso, pero más nada. ¿Ahora qué? Ahora los niños, uno no puede hablar porque los niños lo mandan a callar. Usted va a contar un cuento y enseguida ellos ya lo saben todo y lo dicen primero que uno y no le hacen caso a nadie. Entonces, ¿para qué? Hay que darles palo. ¿Para qué no decir nada? Por lo menos yo tengo 4 bisnietos. Tengo 4. Los 3 que hay vivos ahorita y la otra niña, que ya está con Dios en el cielo. 4 bisnietos. Y uno se pone a contar un cuento y que abuela, así no era, a eso lo contaron, fue así, asado. Ese venía para acá y el otro iba para allá y así no es. ¿Ves? Entonces, ¿qué se va a poner uno? Más bien los que están más grandes por ahí, que medio lo respetan a uno a veces y piden la bendición y eso, como los hijos de Iván, que tiene 4 hijos, por lo menos los de Coro, que también tuvo 2. Nora también, la gordita, tuvo 1 y así por el destino. Pero eso. O sea, que la diferencia de la infancia de ustedes y la de ahorita es mucho lo diferente. No, pero demasiado. Y entrando a su adolescencia, ya vamos a dejar de ser niños y vamos a ser adolescentes. ¿Cómo era usted cuando adolescente? Cuando adolescente, de que empezó a cambiar de personalizar y ser más rebelde. Yo ya aprendí ya salí para el pueblo donde había gente y donde había muchachos, amigos que me enamoraban, que tal y qué sé yo. El primer novio lo tuve yo cuando tenía 15, 16. O sea, que el primer novio no fue mi abuelo. No, 17, 16 años iba a cumplir 17. ¿Usted? Ajá, sí. ¿Con el primer novio? Ajá. Hasta los novios que yo tuve y los enamorados que tuve por ser novios y por ser enamorados, todos se han muerto. No hay ninguno que esté vivo. ¿Y cómo la enamoraban ustedes entonces? Bueno, pues los muchachos le decían, no, que usted me parece bonita, que usted es muy linda, que yo quiero que usted sea novia mía, porque ahí pronto nos casamos, nos juntamos, que no sé qué. Tuve un novio que se llamaba Ignacio, que se mató de Santa Bárbara para abajo, pero no duramos sino como 3 meses, se mató de Santa Bárbara para abajo en un puente que se cayó. Se mató bien y cayó el puente y así se mató. Se llama Ignacio. Era hermano de Emilio, uno que vivía allí, que también se murió Emilio, el que era la mujer de él, es hermana de la mujer de
del marido que era de Chabela, de Cachicamo. Ujú. Ajá, bueno. Ajá, el marido de mi tía Ramona, que él me enamoraba muchísimo, mi tía Ramona de la San Cristóbal, que ya murió también de COVID, ese me enamoraba mucho, pero yo no quise nunca nada con él, porque él era colombiano y eso era gente que trabajaba en la LIFE, que llamaban, la LIFE era el petróleo, Ujú. que cargaban petróleo y camiones. Bueno, ese también se murió. El propio novio que tuve, que sí fue verdad que fue novio, que se quiso casar conmigo, me rogaba, yo terminé con él y que no quería más nada con él y qué tal. No, eso no quiso ni por nada. Ese también murió. Está muerto. ¿Dice por qué no quiso nada con él? Porque él era demasiado celoso, muchísimo. Ah. Y trabajábamos juntos, él trabajaba en una finca cerca de la finca de señor Juan Pérez, la prima Juana, allá en Los Tendidos, yendo por el río Caparo para arriba. Ajá, y el día que amanecía bravo, porque no le gustaba la comida, porque les daban todos los días arroz, a todo el día arroz, claro, cocido casi en pura leche, o maíz molido así, ¿no? Ujú. Y entonces no les cambiaban el almuerzo. Para la carne nunca, para el almuerzo nunca les daban una sopa con carne guisada, lo que les daban la carne era para el desayuno. Ajá, para el almuerzo les daban era pura sopa de arbera, que se llama arroz ese, que y el día que amanecía bravo, mire, agarraba el plato y aquí lo tiraba para allá, eso era una mesa como para 7 Era de alta temperamento. era demasiado celoso y tiraba el plato como de aquí, mire, donde está Jesús David, y pasaba casi por el suelo. Y entonces yo no quise. Y en ese entonces, adolescencia suya, ya habían así como cuando hay modas aquí de ropa, de vestimentas y eso. No. Nada de moda. No, eso la No ropita. pensaban en moda de nada. No, nada de moda ni nada de peinado. Los muchachos iban casi con la cabeza raspada. A Moncho, el hermano mío, Monchito, lo peluqueaban y le dejaban un copete aquí. Mamá lo mandaba. Aquí adelante nada más. Aquí adelante, un copetico así, poquitico así, como decir esto. Y entonces mamá cuando lo mandaba y no le quería hacer caso, porque eso era le gustaba mucho la calle y el fuego de metra, lo agarraba mamá por ese copete y dice, venga para acá. Se lo jalaba. Y el día que fue por la última vez, digo, mire, ¿qué? Le dejo el copetico que siempre dice, no, ráspeme, déjeme el coco pelado porque mi mamá me agarra por ahí para tenerme, para pegarme. Y se mandó a raspar. ¿Y usted cuando estaba adolescente, qué ambiciones tenía en el futuro? O sea, ¿qué decía Yo usted? las ambiciones ¿Qué que yo deseaba? quería era pues que me hubiera tenido un papá, que me hubieran puesto en la escuela, me hubieran dado educación, porque yo toda la vida quise ser periodista. Periodista. O sea, usted quería ser una así periodista. me mataran, pues me mandaran, pero para allá iba yo quería ser periodista, pero no tuve ni para aprender a leer ahora, que quién me iba a dar estudio, nada. De nadie. periodista, claro. Sí, a mí me gustaba muchísimo eso. Y nosotros salíamos, lo único que ya cuando yo tenía como 16 años, nos íbamos a bailar, nos íbamos a las 9 de la noche a bailar y regresábamos a las 6 de la mañana. A la madre. Donde el marido de María, la cieguita. O sea, que usted Que yo rumbeaba ni la más que ni yo. conocía, yo ni la conocía. A Cieguita, el marido de ella tenía un club. Al frente, ahí más abajo, donde está la casa de María. ¿Usted sabe dónde va? Eso fue en Puntepiedra, ¿no? Pasando la calle para allá para abajo. Llamaban Roto Sucio. Ahí venían los padres de abejales que eran españoles. Ujú. Que llegaron un poco padres españoles y venían y hacían rumbas, hacían verbenas, llamaban ellos y bebían miches. Esos padres tomaban miches y todos y se tiraban miches hasta por la cabeza para hacer plata, para hacer las iglesias de abejales, que no había iglesia. Había una capilla, como llaman capilla, bueno. Ajá. Y me iba mi tía Ramona, mi tía Rosalba y yo, eran cuatro conmigo. Y de entrada nosotros tampoco salíamos, pues ni íbamos para Abejales, porque en Abejales también había rumba mucha. Ni íbamos para Abejales, ni íbamos para ninguna Pero parte. usted era en Puntepiedra. En Puntepiedra, nosotros ya nos era así, porque a veces en Abejales se celaban. Los de Puntepiedra se celaban con los de Abejales y por novia y por baño se daban coñazos y hasta cuchillos a veces se echaban. Eran Ay, por enemigos. madre. Los de Abejales, como decir aquí. Sí, porque son dos pueblos cerquitas. Sí, los pueblos cerquitas. Ajá, y entonces ellos peleaban mucho. Y entonces nosotros no íbamos. Y por ahí cuando los muchachos que bailaban con uno y que eran amigos nos brindaban por ahí un fresco o una malta, pero uno beber miche, cerveza ni nada de eso, nada. Y al 24 al 31 nos íbamos por allá a las 9 a las 10 a bailar para allá, porque ahí era donde era la rumba y a las 5 de la mañana llegaba más. Pero no van a ir eso para le misa. decía yo. Y su mamá no las regañaba porque rumbaban toda la noche. Claro. Decían, no van a ir para misa. Vaya, vámonos para misa, que ya son las 5, que ya están tocando las campanas y empezó la misa. Vaya, mamá, que nosotros vamos ahorita. Y la casa era de pura madera, de madera rolliza, el galpón del valle. Y cuando estaba entrando la claridad por ahí, nosotros nos íbamos para la casa donde el abuelo a dormir, porque yo no iba para la casa mía, no para el abuelo. Vivíamos todos en Puntepiedra, pero mamá vivía más retiraditos. Y yo me iba a ir a dormir con las tías allá, no estábamos todo el día durmiendo. Y en la tarde, como a las 3, me paraba, yo me bañaba y me iba para la casa y mamá me insultaba. De que no fueron para misa, estas sinvergüenzas, que no sé qué. Mire, mamá, nosotros no estamos haciendo nada. Basta que ninguna tenemos novio ni tenemos nada. Enamorados sí, pero nadie tenemos novio ni salimos con nadie para ninguna parte ni nada. Todo aquí entonces, ¿qué es lo que quiere? Nosotros vamos a acostar a dormir como usted aquí, usted también tuvo su infancia. Y cuando eso usted no pudo bailar porque no la llevaban para fiesta, ni papá la dejaba bailar porque casó muy jovencita con papá. Entonces, pero usted así que no, tranquila. ¿Y qué música escuchaban en esas fiestas? Había una rocola.
De esas físicas. Rocola de que se le echaban bolívares y locha y Discos. la gente tallaba la rocola, porque la locha no las agarraba, agarraba puro bolívar. De 2 pesetas, de 2 bolívares y de bolívar. Entonces las rayaban, yo no sé con qué, con el piso y las tiraban. Y las agarraban. Claro, salía todo pura música mexicana, rancheras y vallenatos, ya habían de todo eso. Y domingo 24, que eso salió de moda, ese disco lo bailaron. Domingo 24, ¿qué música es esa? No la he Domingo escuchado. 24, ya llegó diciembre, ya llegó la fecha, ponernos a parrandear en un disco mucho bonito. Ajá. O sea, era como una, ¿qué? Como, ¿qué tipo de género era? Era como ranchera, más bien así. Algo así. Ajá. Y vallenato, ya también salían bastante vallenato. Y eso le tiraban esa plata y habían otras músicas que también tenían de Criselio, que era el papá de los hijos de compadre, de los nietos de compadre Gonzalo. Ajá. Era el suegro de compadre Gonzalo, con la primera mujer que casó compadre Gonzalo, que llamaba Eliodina, era el suegro. Ajá. Ahí tenían, era un bar de mujeres en la vida. Mujeres de la Y ahí calle. tenían, era una rocola que le echaban la plata y le daban así, mire. Ujú. Así Con una maniqueta. con una manigueta como volviendo un maíz. Y tenían que estar leando para que sonara. Bueno, ahí tenían a uno que le pagaban para que sonara. Para que puro sonara. Para que le diera para que sonara. Bueno, ahí. Eso era música, también eso era ranchera. Y Luciano, una vez que tuvo una novia, era hija de un tal Tomazón Díaz y se llamaba, ay, ya me acuerdo cómo era. Y vivió con él como 3 meses y ahí lo dejó. Se fue con otro. Camilo, ¿sí está grabando bien todavía? Camilo. Pero se ve que está grabando bien. Ajá. Y pues, Luciano, nos fuimos para San Cristóbal. Yo con Luciano, vamos a jurar, me acompaña para San Cristóbal. Y nos fuimos para San Cristóbal. Y fue y se compró un tocadisco. Un tocadisco. Que también, como portátil o grande. sí, portátil, como una computadora así, con una tapita Una así. tapa. Ajá. Y tenía los CDs, los discos eran así grandes, todo. Y entonces ese tenía unos botoncitos y ya había corriente. Ajá, y lo enchufaban y le pisaban unos botones ahí y eso sonaba. Eran otras puras rancheras de despecho. Puro Darío. Ah, puras rancheras de despecho y ya estaba grande, ya tenía como 19 años. ¿Y usted cuando Y bebía cerveza, tal cual cerveza con el ¿Y guayabo. ustedes también bebían cuando salían a rumbear o nada? No fui a que lo que nosotros todavía, no, cuando la Puro mujer, bailar nada más. fresco y malta. A las mujeres no les daban No, meche. a uno no le brindaban miche. Bueno, pues había mejor. varias que tomaban, pero no les brindaban miche. La mayoría no tomaban miche. Era más sano. No era como ahora que la de China que tienen unos 10 años y están con una botella de cerveza pegada bebiendo. Esa macarachera ya, mire, las hembritas y todo, cuando beben miche hasta los perros. Todo. Uy, no, eso también es una sinvergüenzura. Pues sí, Qué los agüite. tiempos cambian. Claro. Pero, ajá, y usted cuando se desarrolló, ¿usted no se asustó? Por ejemplo, cuando usted se convirtió, dijera, Yo me desarrollé, duré bastante igual a nada. Yo tenía 13, 14 años cuando me desarrollé. 14 iba a cumplir 14 los años, 15, pero usted no sí. sabía qué era eso, sí. No, nadie me había hablado ni de nada de eso. Y entonces, ¿sabes qué? Yo estaba lavando en el río, con las patas, los pies entre el agua. Ajá. En el río aquí, un bumbún, donde una tía que estaba yo, Ah, ok. donde mi tía Marta. Ajá. Cuando yo me paro y ahí yo toda esa vaina así, yo, ay, Dios mío, ¿yo qué hago yo? Y entonces, yo fui y busqué de la ropa que había lavado, estaban unos trapitos míos secos, así como una blusa, que ya estaba toda viejita, la agarraté, me la puse aquí, me puse la pantaleta y me fui y le conté a mi tía. Dijo, ay, no, eso que se desarrolló, eso le viene a todas las mujeres, y Flor no le ha hablado de eso. Yo le dije, no, mamá, nunca me ha dicho nada de eso. Y entonces ella, como ya habían toallas sanitarias, y eso fue, y con una china de ella me mandó a comprar un paquetito de toallas sanitarias. Y la nana se la habían llevado para San Cristóbal, también le pasó igual, la llevaban para San Cristóbal, se le iban allá por un médico porque ya tenía 13, 14, iba a cumplir 15 años y no había desarrollado. Entonces dijo, me decía que hay que llevarla para el médico porque eso era un peligro. Ajá. Y entonces el día que la llevaban para el doctor, esa noche fui a desarrollar. Ay, fue madre. Se levantó y ya Brenda sudada, bicha asustada, por ahí encerrada, llorando y todo esto. Y le digo, ¿pero qué tiene, nanita? Salga, que mañana vamos allá para el médico, que tal, que sí. Y entonces, ¿sabe qué? Yo, no, mire, tía, es que yo me desarrollé, mire, tengo todo esto bañado en sangre, la pantaleta y el vestido y todo. Y entonces, Brenda fue rapidito para la bodega y le compró unas toallas. Pero siempre la llevaron para el doctor y dijo que eso era descuido de los papás, porque los niños había O que sea, que llevarlos. usted fue en un río prácticamente, entonces. Claro, en un y río. fue ya a los Ya, 14 sí, años. 14 años, sí. Ajá, y Pero ahora que las chinas que 7 y 8 años ya desarrollan. La María Pues- Alejandra se desarrolló de 8 años. es que eso pasa. No, pero eso es ahora por tantas vainas que la gente come y tantas vainas de químicos y todas esas vainas. La gente no, uno comiera pura comida sana, que si puro pollo criado en la casa con puro maíz, que si cochinos criados con maíz, que si todo uno comiera por lo menos la cebolla, el tomate, todo eso, ahora los llenan de puros vainas de químicos para poder que se den y en tiempos de antes no, uno comía pura comida sana, eso no era comer ahora.
Pues, Ah. y cuando usted salía para esas fiestas, dijera en esa época, don Andrés y Flor. doña Flor no le decían a ustedes, cuídese tal, o qué le decían a usted cuando iba a ir. No, papá no me decía nada, papá ni sabía que yo iba para los bailes. Ay, fue No, que se iba a trabajar la semana y llegar los sábados y hacía el mercado y el resto se emborrachaba y se acostaba borracho. Ay, fue madre. Papá no sabía nada. La que sabía era mamá, pero yo no le hacía caso, mamá no le paraba bolas. Ah, o sea, usted era rebelde. Claro, yo ya me iba con las tías, que las tías me apoyaban y nos iban, ¿no? Y las hijas del nono Esteban, pues no sabía tampoco cuando O sea, ellas salían. que sus mejores amigas eran sus tías. Ajá, claro, y el nono Esteban no sabía que la deja viejito ya, estaba viejito y acostado a dormir. Y la mamá que era upiana, que era más joven, pues la dejaba que se fueran a bailar, porque ella también iba a bailar cuando estaba joven. No le decía nada. ¿Y qué le Pues decía? tráigame a mí, ¿qué están tomando? Que no me traen. Y como le decía yo, y que en esos tiempos de esa época, de usted quería ser periodista, me dijo, ¿Y qué? ¿Tráeme café? ¿Ah? que usted quería ser periodista y eso, y en esos tiempos, ¿qué eventos sucedieron que usted mirara por las noticias que eran así como impactantes cuando estaba adolescente? Que uno no miraba nada, no que no había televisores. No había ni nada. Yo era porque había un cine. Ajá. Había un cine en Puente Piedra que era de un señor que daba cine. Entonces, para allá la gente iba y hablaba, ¿no? Hacían rifas. Ujú. Que vamos a arribar un cochino, que vamos a arribar esto, con una plata, ¿qué tal? Y entonces yo escuchaba las rifas y escuchaba la vaina. Mire qué. Gracias. ¿Qué quiere? Poquito, pero no está muy... Lo que pasa es que vos dulce. Revisa si está grabando bien. Entonces yo este escuchaba café sí por me ahí. gusta. No, que mire que. Y nosotros también, ¿sabe qué escuchaba nosotros? El radio Eco de Torbis, las noticias. Ujú. Ajá, que mire que hubo un accidente en tal parte, que fulano arrolló a este, que se murió, que tal, qué sé yo, Eco del Torbe era demasiado buena la noticia. Entonces, pues yo escuchaba todo eso. Yo decía, algún día que yo hubiera tenido plata, que me hubieran puesto a estudiar, por allá tuviera yo ya no emisora en San Cristóbal, en Eco del Torbe, yo dando noticias, o en cualquier otra emisora, o en Caracas, en Barinas, pues ya uno escuchaba mentar que había un pueblo de la ciudad de Venezuela llamada Caracas y que allá habían periodistas y por todo eso. Por eso a mí me gustaba eso. Me gustaba esa vaina de periodista. Vamos a poner un momentico esto, David, para grabar, para yo revisar la grabación, porque esto.